Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a todos. Pues hoy estoy aquí para hablarles de configuración. Llevo bastantes años haciendo vídeos para muchas personas, haciendo vídeos para mí, y siempre pues he tenido muchos amigos, compañeros, gente que he ido conociendo por el camino que me pregunta oye Dailos, ¿cómo puedo configurar la cámara para que grabe mejor? Al final las configuraciones son todas iguales. Hoy vengo a hablarles de GoPro, pero deben tener claro que la configuración que yo les voy a explicar sirve para otras marcas. O sea, la idea de este vídeo es dar unas enseñanzas muy simples, pero que sirvan para cualquier modelo. Hoy obviamente vamos a estar hablando de esta GoPro 12 y van a ver el menú de la GoPro 12. Si utilizan otra marca de cámara, pues los menús serán diferentes, pero al final las configuraciones, los ajustes van a ser iguales. O sea, el ISO es el ISO en GoPro, es el mismo ISO en Sony, en DJI, en cualquier marca que tengan, ¿no? Voy a explicarles en parte las configuraciones de GoPro, los ajustes de la propia cámara y luego de cómo grabar el vídeo, ¿no? Voy a dar una información muy general y una perspectiva mía de decir, mira, a mí me gusta de esta manera por esto y por esto. Analiza lo que yo voy explicando y tú di, bueno, pues mira, eso que me está explicando Dailos me interesa, pero esa otra cosa que me está explicando, pues oye, yo prefiero hacerlo de esta forma. Pero la idea es esa, darte la información y que tú puedas decidir, pues mira, me conviene más así por lo que dice o me conviene más de esta otra manera. Así que nada, vamos a ello. Bueno, vamos a encender nuestra cámara. En este caso, en la GoPro 12 se enciende desde aquí. Ya está encendida. Bueno, comencemos. Lo primero, vamos a ir a los ajustes generales. Arrastramos. Aquí nos vamos a ir a preferencias. En preferencias tenemos distinta información. Vamos a ir viendo paso por paso de qué se trata de cada cosa. Bueno, lo primero que tenemos son las subidas automáticas. Esta parte no nos interesa tanto porque yo lo que les quiero explicar es cómo configurar la cámara para optimizarla para la pesca submarina. Eso es lo importante. Así que vamos a verlo todo, pero habrán cosas que no voy a profundizar porque no son tan importantes para grabar. Conexiones inalámbricas. Aquí es importante que las conexiones estén desactivadas porque dentro del agua obviamente no vas a utilizar el wifi. Entonces nos conviene que esté totalmente desactivado para optimizar la batería. Bueno, vamos al modo general y aquí vemos los pitidos. Yo cuando comencé con esta cámara me puse los pitidos al mínimo. Pensé, mira, pongo el volumen de pitidos al mínimo, así gastará menos batería porque el volumen será más bajo y no necesitará tanta energía. ¿Cuál fue mi problema? Que al ir al agua, los primeros vídeos perfectos, pero al poco dejé de escucharlo. Digo, coño, se me ha quedado sin batería. Y digo, no puede ser que llevo 6 vídeos, llevaré, no puede ser que se haya quedado ya sin batería. ¿Se habrá bloqueado? Porque escuchaba a muchos amigos quejarse de GoPro que se le bloquea la cámara, que no le funciona. Y yo siempre discutía con ellos de decir, esto es por estos motivos, ¿no? Y digo, a ver si no tenía razón. Y no, ¿qué resultaba? Que se me inundaba la oreja, se llenaba de agua, se me formaba cierto tapón de agua con el agua y no escuchaba. Al igual que te puede suceder que no escuchas al compañero que te está pegando algún grito y está al lado, pues con la cámara es igual. Yo llevo la cámara con el soporte de Lucy en un lateral y no lo escuchaba. Y digo, oye, ¿qué pasa aquí? Con el tiempo me di cuenta cuando subía al barco que no, que la cámara funcionaba. Entonces el problema estaba en mi audición. Por lo tanto, subí el volumen un punto más, punto medio. Y no era suficiente, me sucedía lo mismo. Entonces ya por último opté a subir el volumen a tope y aunque no me gusta que el volumen esté tan alto porque a veces pienso que puede espantar a los peces que están alrededor o al menos alertarlos, quiero grabar y quiero saber cuándo estoy grabando y cuándo no estoy grabando. Y cuando llevas la cámara en un lateral, pues obviamente necesitas saberlo. Si la llevas en el fusil, pues posiblemente te da igual y no necesitas el pitido, lo puedes tener desactivado. Pero cuando llevas la cámara en un lateral es necesario llevarlo alto. Quick Capture. Esto obviamente es necesario y obligatorio porque esto quiere decir que le das y comienza a grabar. Le das a este botón, al de arriba, y comienza a grabar. Esto es fundamental a la pesca submarina. No puedes estar enciendo la cámara y ahora le doy a grabar. Eso sucede en algunos modelos de cámara y es un engorro. Necesitas que sea lo más simple posible. Ajustes predeterminados, lo dejamos en el último vídeo usado para que no se nos cambie. Apagado automático.
Lo recomendable es ponerlo en 1 minuto, que es el tiempo mínimo que permite, para que se apague y no esté consumiendo batería. La luz LED. Obviamente sucede lo mismo. Si lo llevamos en la cabeza, no necesitamos ningún indicador LED porque no lo podemos ver. Si necesitamos el sonido que pite. Y si lo llevamos en el fusil, pues con que solamente se vea la parte trasera es suficiente para saber, sí, lo tengo encendido, no lo tengo encendido. En mi caso, que lo llevo en la cabeza, lo tengo todo apagado y así ahorro la batería. Pasamos a los ajustes de vídeo. Tasa de bits. Cuanto mayor es esa tasa, más datos tenemos y más calidad nos ofrece. Nos interesa tenerlo alto si lo que prioriza para nosotros es la máxima calidad, pero no nos interesa tenerlo alto, sino estándar, si lo que queremos es que los archivos no pesen tanto. Porque, por ejemplo, con una tasa de bits estándar, esto es un ejemplo, no es un dato real. Con un vídeo de 1 minuto pesa 500 megabytes. Pues si ponemos la tasa de bits lo más alto posible, pues a lo mejor no son 500 megabytes, son 600. Y esto en un vídeo tras otro, nos puede suponer un peso de datos muy alto para tenerlo en nuestra tarjeta o más bien para almacenarlo en nuestro ordenador. Entonces tenemos que valorar. En mi caso, que lo que busco es la máxima calidad, pues sí lo pongo en alto. Profundidad de bits. Esto lo que nos ofrece es que a la hora de ya haber terminado de grabar, llevarnos la imagen al ordenador, cuando queremos hacer alguna corrección de color, si tenemos 10 bits, tenemos muchísimos más colores y más posibilidades de ajustarlo más detallado que si lo tenemos en 8 bits. Pero ¿qué sucede? Que si tú no vas a hacer una corrección de color, es absurdo tenerlo en 10 bits. Te va a consumir más batería, vas a estar exigiéndole a la cámara un mayor esfuerzo. Encima los archivos seguramente te vayan a pesar más. Entonces no vas a hacer ningún tipo de ajuste. Déjalo en 8 bits, es suficiente. Si solo vas a estar cambiando la luz y algunos ajustes muy simples, no necesitas 10 bits. Con 8 bits es suficiente. Antiparpadeo. Esto habla de la frecuencia. Por ejemplo, sabemos que en Europa la frecuencia de la luz son 50 Hz. En cambio, en Estados Unidos y en otros países, la frecuencia de la luz son 60 Hz. Por ejemplo, quiero que suceda igual, la sonda de tu barco, si tienes un barco y tienes una sonda, estará seguramente a 50 Hz. ¿Qué quiere decir entonces si lo ponemos a 50 o lo ponemos a 60? Esto va a repercutir en los fotogramas por segundo, pero lo que es importante es que si tú vas a grabar en un interior o en casa, en donde pueda haber un fluorescente, y lo tienes en 60 Hz, la imagen va a tener parpadeo. Vas a ver como la luz, así como un parpadeo, y es molesto. O si vas a grabar la sonda del barco, vas a ver como que la imagen tiene franjas negras, parpadea. Entonces no lo vas a poder grabar bien. Si tú quieres grabar porque estás sondeando y quieres mostrar lo que estás grabando, o sea, por dónde estás pasando, que se ve mucha vida, que se ve un corte increíble, etc., necesitas ponerlo a 50, al menos si estás en Europa. Después tenemos control por voz, no nos interesa. Pantallas. Orientación. Yo llevo la orientación bloqueada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le damos a grabar, si la cámara se encuentra en esta posición, va a entender que esta es la posición natural y que este es el horizonte, entonces esto es lo que tengo arriba y esto es lo que tengo abajo. Entonces, aunque le dé la vuelta, va a entender que eso es así. En cambio, si le ponemos el otro ajuste, te voy a poner en situación. Das el golpe de riñón, comienzas a descender y te encuentras boca abajo. Te encuentras con la cabeza boca abajo y por lo tanto la cámara se encuentra en esta posición. Si tú cuando estás boca abajo lo tienes en el otro modo, le das a grabar, la cámara va a entender que tú necesitas que la cámara esté boca abajo y que realmente el horizonte que ella ve es el correcto. Y no es que se encuentra boca abajo, no va a entender que se encuentra boca abajo. Y nosotros queremos, ante todo, que cuando los vídeos se graben, se entienda que si nos hemos puesto boca abajo, estamos boca abajo, y que si nos estamos boca arriba, estamos boca arriba, no que lo mezcle. ¿Qué sucede entonces? Que si tú lo tienes en el otro ajuste, cuando comiences a grabar estando boca abajo, ella va a entender que tú estás como bien posicionado. Y cuando tú te des la vuelta y ya estés correctamente posicionado para realizar una espera o algo, ella se va a girar contigo. Y vas a tener el problema de decir, uy, la imagen está del revés. ¿Qué sucede? Que cuando te descargues esas imágenes vas a necesitar un programa
para darle la vuelta porque se van a quedar del revés. Eso es un problema. Queremos que la cámara siempre crea que esta es la posición natural y que aunque se gire, que si se gira es porque nosotros estamos boca abajo. De la otra manera, si nosotros nos giramos y ella está así, ella no sabe que estamos boca abajo. No sé si me explico, pero bueno, confía en mí. Si no quieres un lío de cabeza y tener que estar rotando la imagen, ponla así. A no ser, otra cosa es diferente, que tú por cualquier motivo siempre vayas a utilizar la cámara boca abajo. Siempre vayas a grabar así. Entonces sí necesitas ese ajuste. Es decir, no, mira, es que yo por comodidad, por lo que sea, porque el soporte que yo utilizo, porque lo llevo debajo del fusil y queda boca abajo, necesito que esté así. Y necesito que lo diferencie para exactamente no tener que estar después dándole la vuelta. ¿Ahora más o menos lo entiendes? Bueno, pasemos al siguiente ajuste. Salvapantalla trasero. Esto simplemente es para que se apague la pantalla de atrás. Lo que queremos es que se apague en 1 minuto. El menor tiempo posible para que no nos consuma batería. Salvapantalla delantero. Bueno, pues queremos que coincida con la parte de adelante porque lo que queremos es que se apague cuanto antes. Brillo. Yo el brillo lo llevo al mínimo porque llevando la cámara aquí no necesito brillo, no me molesta el sol. Y aunque no lo he probado, pero creo que voy a estar en lo cierto, aunque lo llevase en el fusil, como en el agua la luz no es tan fuerte, aun teniendo el brillo al mínimo, vamos a ver la pantalla perfectamente y seguramente haciendo pesca submarina no necesitemos ver la pantalla, a no ser que estés grabando algo concreto que necesitas encuadrar perfectamente, no lo vas a necesitar. Ponlo al mínimo y así consumes menos batería. Yo llevo la cuadrícula desactivada por lo mismo, no utilizo la pantalla para grabar. No vamos a necesitar estar mirando a través de la pantalla para ver si estamos encuadrando perfecto, si se encuentra en un tercio correcto el pez cuando entra, ¿no? Entonces eso lo tenemos desactivado porque no nos hace falta. Idioma, escogemos el idioma que nos toca, la fecha y hora escogeremos. Vale, en los módulos no llevamos ningún módulo, seguimos adelante. En información, es la información que nos ofrece la cámara, la normativa y resetear. Ya por fin hemos terminado las preferencias de la cámara. Ahora vamos a seguir viendo otros ajustes. Los controles Pro los activamos porque nos interesa tener todas las funciones posibles. Y aquí tenemos unos menús rápidos para poder activar y desactivar. El control por voz lo tengo desactivado porque no grabo por voz, grabo pulsando el botón. El sonido lo tengo activado porque me interesa que pite. El icono del conejo es lo que habíamos visto, el Keep Captcha, que es para que nada más pulsar un botón comience a grabar. Eso nos interesa que esté activado. El candado es el bloqueo de pantalla. Te recomiendo que lo actives, porque sí conozco personas que tienen problemas con que se les cambia los ajustes cuando están grabando bajo del agua. Entonces puede ser que la presión llegue a tocar la pantalla táctil y de esa manera te la juegue. Entonces ponemos el bloqueo y cuando necesitemos bloquear que hemos parado la cámara, lo único que tenemos que hacer es arrastrar el dedo y desactivarlo. En opciones de pantalla frontal lo tenemos totalmente desactivado porque no queremos ninguna pantalla frontal, no necesitamos ver nada. En la orientación yo lo llevo bloqueado y en el último lado lo que tenemos es para gestionar la tarjeta, borrarla o configurar una subida automática. Yo en mi caso simplemente pues formateo la tarjeta desde aquí. Te recomiendo que siempre formatees la tarjeta desde la propia cámara porque es lo más correcto, lo más simple, porque no tienes que sacar la tarjeta y te lo va a dejar limpio, te lo va a dejar bien y ya preparado para grabar. Bueno, y ahora sí, ahora vamos por fin a pasar a los ajustes de por qué grabo con esta resolución, por qué grabo en esta velocidad, por qué configuro la cámara con esos modos de vídeo de esta manera y por qué no. Así que nada, estate atento que ahora comienza lo bueno. ¿Quieres comenzar a grabar y no sabes qué soporte usar? No te preocupes, que yo tengo la solución. El soporte Lucid. Es un soporte lateral para máscara, está para el lado derecho y para el lado izquierdo. Es súper fiable, es muy estable, se adapta muy bien a todas las caras y, importantísimo, se adapta muy bien a casi todas las máscaras del mercado. Es súper fácil de sacar y es muy fácil de poner. Colocamos la tira así, hacemos un poco de palanca y ya lo tenemos dentro en tiempo real. Es un soporte muy estable, es muy seguro
y es casi indestructible. Mira cómo se dobla. Puedes hacer fuerza que no lo vas a romper. Entonces es muy seguro. Y mira las pestañas. Las pestañas las puedes doblar, que no se rompen tampoco. Es muy difícil romper este soporte. Y eso lo hace muy duradero. Pues nada, ya lo sabes. Soporte de Lucy. Lo puedes encontrar en www.immersive.com. Bueno, nos encontramos en la pantalla inicial y lo que vamos a picar es en la parte inferior, en la derecha, tenemos las 3 bandas, pues entramos ahí. Y aquí tenemos la relación de aspecto. A mí personalmente me gusta 16:9 porque es lo que estás viendo ahora mismo, es como más estoy acostumbrado a ver las cosas en ese formato televisión, formato cine, y es lo que me gusta. Pero si necesitas grabar contenido vertical o en algún momento, pues que sepas que tienes justo al de al lado, que con la imagen bastante intuitivo, de ponerlo de esa forma. Tienes otras relaciones de aspecto en formato cuadrado, con las bandas negras hacia los lados, pero yo el que más utilizo es este de 16:9. Resolución. Bueno, te voy a explicar un poco mi punto de vista. Yo le llevo en 1080. ¿Por qué? Mi prioridad cuando voy a pescar es grabar. Y desafortunadamente las cámaras de acción tienen muy poca batería. Entonces muchas veces la jornada de pesca es más larga de lo que dura la batería. Entonces yo priorizo grabar la escena, grabar la captura, a tener muchas imágenes innecesarias a una calidad increíble. Por lo tanto, lo pongo en 1080. ¿Qué vamos a conseguir grabando en 1080? Que la batería dure más. ¿Pero solamente la batería? No, que los vídeos tengan un peso inferior. Y eso quiere decir que la tarjeta se va a llenar menos y que cuando lo almacenemos en nuestro ordenador, en nuestro disco duro, ese almacenamiento pues esté un poco más ligero, te quepan más vídeos. Solamente eso, no. También vamos a conseguir lo siguiente, y es que la cámara, aunque aquí la veamos, se estresa de trabajar en altas resoluciones, altas velocidades, y no queremos que se nos bloquee. Queremos que nos funcione de manera fluida y no nos dé problemas. Entonces, si le estamos exigiendo siempre lo máximo, pues llegará un momento que la cámara no pueda más y se apague por seguridad, por sobrecalentamiento, se apague o no pueda ir bien, o tu tarjeta, la que están utilizando para grabar, no tenga la calidad suficiente para grabar en esas altas resoluciones y esas altas velocidades de fotogramas por segundo. Entonces no vas a grabar bien. Por lo tanto, yo prefiero grabar todo lo posible a tener un poquitín menos de calidad. Y tener un poquitín menos de calidad, quiero decir que en algún momento tú dices, mira, que yo solo voy a hacer 15 bajadas o 10 bajadas o muy poco y lo que quiero es en la máxima calidad. Oye, pues ponlo en 4K. Si lo que buscas es ese momento concreto donde necesitas mucha calidad, porque sabes que son vídeos contados, pues perfecto. Pero si lo que es una jornada larga que haces 30, 40, 50, 60 bajadas, 80 bajadas, entonces obviamente 80 bajadas no creo que te vaya a durar la cámara, desafortunadamente ya te lo digo. 40 a lo mejor si te la grabas, entonces te conviene que tenerlo en 1080. Velocidad de fotogramas por segundo, yo lo llevo en 50. Aquí, como has configurado los 50 Hz, posiblemente si me estás viendo desde España, vas a ver que tienes eso, 50, 100 y 200. Si lo has configurado con 60 Hz, no vas a ver este menú, vas a ver al contrario, vas a ver 30, 60, 120. Entonces, yo como grabo desde España, me interesa grabar en 50 fotogramas por segundo. ¿Va a haber tanta diferencia de esos 50 fotogramas por segundo a esos 60 fotogramas por segundo? No va a ser tanta diferencia, tu ojo no va a tener ahí a notarlo tan detallado, decir, guau, es que se ve peor. No. Al contrario, lo vas a ver bien, incluso como grabamos en el agua, los fotogramas por segundo es eso, son X fotogramas, fotos, imagínate fotos que se sacan en un segundo. Si tienes 50 fotos en un segundo, eso quiere decir que la cámara está haciendo tup, ¿no? Y captando esas fotos. Si le metes más fotogramas por segundo, es como que la cámara tiene que ir muy rápido para conseguirlo, y lo que sucede, lo que quiero venir a decir es que es muy poquito, pero entra un poco menos de luz y entonces la imagen se ve un poquito más oscura. Pero es muy poquito, es que es inapreciable seguramente. Pero estamos en el agua la luz es escasa, sobre todo si estamos al atardecer, si la visibilidad no es buena.
¿Nos interesa tener una tasa unos valores de fotograma altos? No nos interesa. Nos interesa que haya luz y que se vea el pez, no que se vea una sombra malamente o que ni se vea la sombra. Eso es un engorro, ¿no? Entonces, 50 fotogramas por segundo está bien. ¿Y por qué 50? Si no, lo que nos interesa es la luz y no 25. Pues bueno, a mí me gusta 50 porque en alguna ocasión utilizo la cámara lenta. O en alguna ocasión me interesa ver al detalle y decir, oye, he fallado aquí, ¿qué ha pasado? Y voy fotograma por fotograma, como tiene 50 en vez de 25, está más detallado. Y voy fotograma por fotograma diciendo, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Se ha enganchado el nylon? ¿Ha esquivado la varilla? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Entonces tengo esa información extra que la puedo usar. Pero normalmente para editar utilizo solo 25 fotogramas por segundo. Y luego si quiero hacer una cámara lenta, pues mira, tengo 50 fotogramas, lo puedo meter a 25 y así se ve más lento. Importante también, si vas a grabar algo concreto, decir, mira, el fusil me está fallando y yo no entiendo qué le sucede, necesito grabarlo y a ver si encuentro ese error, como he explicado antes, pues entonces métele muchos fotogramas, los máximos fotogramas por segundo que pueda, para tener toda la información posible y así captar ese momento de encontrar el posible error. Pero para grabar en tu día a día, con 50 fotogramas por segundo, es más que suficiente. Bueno, la lente. Yo utilizo gran angular. ¿Por qué? Porque lo llevo en la cabeza y lo que necesito es que me capte, digamos, todo lo posible, lo más amplio posible. Los peces se van a ver un poquitín más pequeños de lo que a la percepción del ojo se ven. Sí, es lo que hay, ¿no? Yo quiero captar todo lo posible para que se vea la entrada bien del pez, de lejos y demás. Y a cambio, pues bueno, sacrifico que se vea un poquitín más lejos. Por eso la gente que utiliza grandes angulares, en los tiros parece que está disparando a 7 metros, ¿no? Y a lo mejor está disparando a 3 metros, pero le engaña el efecto óptico de grabar con un ángulo más amplio. Utilizo gran angular, no utilizo ninguno superior porque me he fijado que ya comienza a distorsionar la imagen por los bordes y no me interesa. Yo no quiero que hayan efectos raros de distorsión. Y sí, en cambio, una imagen que más o menos parezca natural. Tienes que tener en cuenta que el gran angular fuera del agua es más amplio que dentro del agua, porque cuando metemos la cámara dentro del agua hace como un efecto lupa y entonces se reduce un poquitín. Entonces ten en cuenta eso para que tu percepción fuera del agua no te engañe. Es decir, no, es que es demasiado amplio. No, es que dentro del agua se va a reducir un poquito más. Si lo llevas en el fusil, a lo mejor no necesitas que sea tan amplio y te puede interesar ponerlo en lineal y que así sea un poco más cercano a lo que ve tu ojo. Pero debes tener en cuenta eso, que estás reduciendo y reduciendo cada vez más el campo de visión. ¿Te interesa? Y ahí lo tienes que valorar tú. El Hyper Smooth. Esto solamente es el estabilizador de la cámara. Yo lo llevo desactivado. ¿Por qué lo llevo desactivado? Y también te puedo recomendar por qué llevarlo desactivado, al menos dentro del agua. En un fusil, si lo activas, te va a generar un efecto extraño, como que intenta estabilizar el propio fusil, como si el fusil, que está quieto, se moviera. Pruébalo si lo quieres probar, pero no te va a quitar la vibración del tiro. Estando la cámara en el fusil, los movimientos son muy pausados, no lo necesita. Y en la máscara lo he probado y me hace unos efectos extraños estando en superficie. Cuando miro al fondo empiezo a intentar como estabilizarlo y hace unos efectos muy raros, entonces no me convence. Ya luego yo personalmente desde el ordenador, si necesito estabilizar alguna escena, la estabilizo. Ya luego también, como tengo el soporte de luz y que deja la cámara muy fija, no lo requiero. En algunas ocasiones con olas, algo de mar de fondo, sí es cierto que me vendría bien un poquito más de estabilización, cosa que puedo hacer desde el ordenador, pero bueno, a la vez también le da ese toque natural, ¿no? De la imagen, de decir, oye, el mar está fuerte, se mueve y se nota como la cámara la desplaza. Entonces, mi recomendación, no utilices el estabilizador. Que vas a estar grabando fuera del agua, entonces sí, que vas a estar andando porque lo quieres más tipo vlog, entonces el estabilizador te va a venir bien. Pero una vez dentro del agua, te puede hacer efectos raros. Ahora pasamos a captura programada, no lo queremos programar, entonces desactivado. Duración.
Yo personalmente tengo una duración de 5 minutos. 5 minutos para mí es el ideal. ¿Qué quiere decir la duración? Esto es el momento en que aprietas y empiezas a grabar. Le vas a decir a la cámara cuándo va a dejar de grabar. ¿Qué sucede cuando hacemos pesca submarina? Independientemente de dónde lleves la cámara, si suele ser más habitual cuando la llevamos en la cabeza, se nos puede olvidar apagarla. Ya sea porque se nos ha olvidado por completo o porque estamos en una situación donde requiere que estemos en acción de pesca y no podemos perder el tiempo en un momento en llevar la mano a apagar la cámara o apagarla en el fusil. Entonces a los 5 minutos se apaga. 5 minutos es el ideal de decir, enciendo la cámara, desciendo, hago mi acción de pesca, pego un tiro, recupero el pez, quiero mostrar el pez y si por lo que sea se me ha olvidado, pues no pasa nada. Son 5 minutos de batería que vas a perder y la grabación se para. No es que continúe con otra, no. Se para y la cámara se apaga y escucharás el pitito de apagarse, que es diferente del encenderse, y entonces vas a decir, uy, me la ha dejado encendida. Eso puede suceder también, que simplemente bajas, no sucede nada, subes y por lo que sea te despista. Pues sabes que tiene 5 minutos y se apaga. Vale, después tenemos el HinSight. Sinceramente no lo he utilizado. Esto simplemente es para que grabe un poquitín antes de darle a grabar. Claro, ¿cómo la cámara sabe que necesita grabar justo antes de darle a grabar? Pues posiblemente internamente esté haciendo alguna posible grabación previa y claro, eso seguramente va a consumir batería. Nos viene bien, es posible que en alguna ocasión nos salve el culo de decir, no le he dado tiempo a grabar. No pasa nada, me ha grabado los 3 segundos previos. Pero no lo he probado, no sé el consumo de batería que tiene. Entonces lo tengo desactivado. Normalmente lo que necesito grabar le doy y aunque tiene un pequeño retardo de una vez le das a grabar a cuando comienza a grabar, bueno, tampoco me preocupa demasiado. Puede ser que pierda alguna escena, pero bueno, si me ahorra batería a largo plazo, me compensa. Temporizador, lo tengo desactivado, no lo necesito. El zoom. No necesito hacer un zoom digital, lo tengo por 1 porque es el zoom mínimo, o sea, es la imagen original. No necesito darle un zoom. Yo creo que en pesca submarina, aunque ves el pez lejos, es un zoom digital, no es un zoom óptico. Esto no se puede sustituir ni la lente se desplaza. Entonces lo puedes hacer desde el ordenador o desde el móvil donde vayas a editar. Le puedes dar un zoom y vas a conseguir el mismo efecto. Lo que obviamente no vas a poder conseguir es que si le das zoom y luego necesitas reducirlo, no puedes volver atrás en el ordenador. Luego llegamos a los ajustes que en GoPro se llaman ProToom, y a lo mejor en otras cámaras tienen otro nombre, pero básicamente es una manera de definir los ajustes más manuales que se puedan controlar o se puedan dejar en automático. GoPro pues ha sacado esta versión de ProToom para la gente que quiere toquetear un poco más, y obviamente vamos a toquetear un poquito más. El obturador. El obturador realmente debería de estar a un valor el doble de la velocidad de fotogramas por segundo. Eso sería, digamos, un valor estándar. Digamos que es como el ojo de la cámara, lo que cierra, lo que abre, y eso es lo que va a permitir que entre más luz. ¿Qué sucede? Que si tenemos la cámara a 50 fotogramas por segundo y ponemos el obturador a 1/50 o inferior, lo que va a suceder es que la imagen se va a ver como a cámara lenta, un poco borrosa, se va a ver mal. En cambio, si aumentamos mucho ese valor, en vez de ser 1 partido por 50, es 1 partido por 200, los movimientos no se van a ver naturales, no se van a ver como es ligeramente borroso, como si tú mueves la mano delante tuya rápidamente, vas a ver que no la ves con una definición de como si la movieras a cámara lenta, si no se ve tan rápido que pierde los detalles. Pues ese efecto se pierde si aumentas mucho. Entonces, eso traducido en pesca submarina en el agua, lo que quiere decir es que ciertos movimientos de los peces, movimientos nuestros cuando movemos la cabeza, va a tener, digamos, mejor nitidez la imagen. Podemos decirlo, definirlo de una manera así, se entiende. Pero a mayor número, menos luz va a entrar. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Cuánta luz necesitamos? No lo sabemos. En ocasiones necesitaremos más luz, en otras ocasiones necesitaremos menos. Mi recomendación es que lo dejes en automático, porque sí es cierto que hay veces que hay demasiada luz y poner un valor simplemente el doble de los 50 fotogramas por segundo
entra demasiada luz y cuando estamos en superficie, sacamos la cabeza fuera del agua para hablar con el compañero, grabar el paisaje, hay tal cantidad de luz que la cámara no es capaz de procesarla y la imagen se sobreexpone y se queda como todo muy blanco y entonces no se puede ver y es una lástima. Entonces, como la cámara nos tenemos que medio olvidar de ella cuando estamos pescando, mi recomendación es que lo dejes en automático para olvidarte. O si quieres jugar un poco con este valor, prueba a ponerlo en 1:200 quizá, si es un sitio muy soleado donde pescas, o puedes respetar la regla y mantenerlo en 1:100. Si el lugar donde pescas suele haber mala visibilidad, suele estar el día nublado y entonces no vas a tener ese problema de excesiva luz que entra de pronto en la cámara. Ante la duda, lo puedes dejar en un valor automático. Después tenemos el valor de exposición. Aquí lo dejaría en 0 porque siempre en el ordenador puedes aumentar esa exposición, puedes disminuirla, pero no queremos forzarlo. Bueno, no es forzarlo, pero no hay necesidad. Déjalo en 0, que ya con el resto de valores más o menos vas a tener una buena configuración. El balance de blanco. Esto realmente lo que quiere decir es que en la imagen va a tener un tono, ¿no? Si estamos en el agua, lo lógico es que la imagen tenga un tono azul, pero depende del balance de blanco, cómo lo pongamos. Si ponemos un número muy alto, puede que en vez de azul se vea un poco más verde. Y si bajamos ese balance de blanco, puede que sea bastante azul, demasiado azul. ¿Qué sucede? Que si lo dejamos en automático, el balance de blancos va a ir variando él solo de más cálido a más frío. Y eso dentro de una misma escena nos puede cambiar radicalmente, de que el agua parezca que está azul y al encender una linterna, pasar el guante de 7 color claro por delante, hacer ¡pum! Cambio radical y de pronto el agua que se veía azul se ve verde o viceversa. Y no queremos que suceda eso, ¿no? Eso queda un poco feo. Yo he estado jugando con distintos balances de blanco, me gusta normalmente esos 5500, suele ser un buen valor, pero con la GoPro no consigo una imagen con un color bueno, por decirlo de una manera. Me da muchos problemas y aunque lo pongo en ese valor, que 5500 ya lo considero una imagen cálida, ya lo considero un valor alto, en según qué sitios la imagen es muy azul, pero a un valor muy excesivo, cosa que luego en postproducción me cuesta mucho corregirlo y no logro darle el color correcto que me gustaría tener. Entonces he visto que GoPro tiene un color nativo y ese color nativo es un poco extraño, es un color bastante extraño, pero no me da esos problemas de predominancia de azules que tiene GoPro. Se me queda como más un verdoso y bueno, es más fácil para mí personalmente trabajarlo ahí. Mi recomendación de entrada, si no te quieres liar mucho, deja el color nativo, que tiene ahí un efecto curioso que está bien, yo creo que te puede gustar. Y si ya quieres tú conseguir algún efecto concreto y no hacerlo en postproducción, pues bueno, juega con el balance de blanco. Pero mi recomendación es ponlo fijo, no lo dejes en automático. Después tenemos el ISO. El ISO simplemente es la sensibilidad de la luz. Tenemos el ISO mínimo y el ISO máximo. Aquí yo no limitaría el ISO porque nos encontramos en el agua, lo mismo no podemos estar jugando con los valores. No es como una cámara en la mano que tú vas regulando la sensibilidad que tienes. Entonces, el ISO mínimo lo dejaría en automático y al ponerlo en automático creo que a su vez se pone el ISO máximo en automático. ¿Qué quiere decir esto? Si el ISO máximo lo dejamos en 6400, que es el máximo, cuando metemos la cabeza en una cueva y es muy oscura, la cámara va a intentar captar la mayor luz posible. Va a intentar regularse para que se pueda ver un poco en ese sitio tan oscuro. ¿Qué va a suceder? Que la imagen no se va a ver bien, se va a ver como con puntitos, que es el ruido. Pero ese ruido a veces no es tan excesivo y puedes conseguir una imagen más o menos medio salvable. Ya sabemos que dentro de una cueva la imagen va a ser muy oscura, no se va a ver bien, sobre todo si no empleamos una linterna. Entonces, bueno, son situaciones un poco extremas donde no se puede pedir milagros. Yo dejaría el valor ISO en 6400, o sea, en automático, para que decida la cámara cuándo necesita llegar al tope y cuándo no necesita llegar al tope, y a lo mejor jugando con el obturador y jugando con el ISO
pues se queda todo en unos valores más o menos correctos. Hay ese miedo de que juegue con el obturador y lo baje demasiado, y entonces la imagen se ve ese efecto que te comentaba antes, como a cámara lenta. Lo habrás a lo mejor podido apreciar en vídeos en cuevas si llevas años grabando, pero es lo que digo, es que no todo perfecto siempre no puede ser. La nitidez, yo lo tengo puesto en alto, lo podría haber puesto en medio o en bajo y luego en postproducción aumentarlo. Por comodidad quizás el alto, la nitidez alta, me estuve haciendo varias pruebas con texto para ver la nitidez del texto y me gustaba de esa manera. Entonces quiero que bajo del agua tengan ciertos detalles y luego ya en postproducción, si quiero forzar un poquitín más el detalle, pues ya le doy un poquitín. Pero como lo está haciendo GoPro, por ahora no me parece muy forzado. Quizás luego con el tiempo pruebo otros valores y digo, pues sí, mira, me compensa más esto porque me hace algún efecto extraño. En color, bueno, como dice el dicho, para gustos colores, y en el tema del color sucede lo mismo. Básicamente tenemos tres perfiles. Tenemos un color más saturado, te puede venir bien si no quieres tocar nada y quieres olvidarte. Tenemos un color neutro, por si quieres ser un poco precavido y no quieres ni que sea muy excesivo ni poco. Y tenemos un color plano, que viene siendo pues eso, mucho más desaturado. Si te gusta el tema de poder corregirlo luego desde el ordenador o desde la aplicación, un color plano puede estar bien, puedes probar, jugar, pero si no te quieres complicar la vida, el color estándar bastante óptimo, no defrauda. En el tema del audio, sabiendo que tenemos la cámara metido en una carcasa, es una tontería exigirle un audio de muy buena calidad. Si en algún momento sí vas a grabar algo tipo vlog, o si te interesa demasiado que la calidad del audio sea muy buena por algo, porque lo vas a usar en algún momento clave de algo, pues bueno, entonces sí te lo puedes permitir, el tema de tener un audio en una buena calidad. Lo mismo sucede con el filtro de viento. La cámara va a estar dentro de una carcasa. Mejor filtro de viento que ese. Entonces, por mucho que sople el viento, a no ser que sea ya muy exagerado, no nos va a molestar y no necesitamos un filtro para el viento, sobre todo cuando estamos dentro del agua. Entonces, yo obviaría el filtro del viento. Y luego, por último, la multimedia, pues no la podemos usar. En acceso directo lo que vamos a encontrar son esos accesos que tenemos nada más encender la cámara, los menús que se ven al inicio, y esto un poco pues ya a las necesidades que tú tengas. Tienes que ir valorando, porque aquí sí puedes hacer ese juego de decir, mira, en ocasiones grabo fuera del agua y en ocasiones grabo dentro del agua y no tengo ganas de tener que estar haciendo muchas configuraciones, sino simplemente al final la diferencia es que pongo un estabilizador o lo quito y necesito la pantalla o no la necesito. Entonces ponértelo un poco a tu gusto, donde lo quieres, donde te parece más intuitivo y básicamente ya está. Todos estos ajustes los podemos grabar y así ya tenerlo guardado para si necesitamos cargar distintos ajustes, es decir, un ajuste de larga duración de batería, un ajuste de máxima calidad, el ajuste de cuando voy a grabar fuera del agua. Pues bueno, puedes ir haciéndote tus ajustes, guardarlo y así tenerlos con un fácil acceso. Pues nada, eso es todo. Ya has aprendido a cómo configurar tu cámara, para qué sirve cada ajuste. Y bueno, la parte buena es que toda esta información y cómo valoro yo las cosas te pueden servir para muchas otras cámaras. Así que nada, si necesitas un soporte de GoPro o de DJI o de Insta360, no dudes en entrar en www.immersius.com y hacerte del soporte Lucy. Te va a encantar. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.